Hola amigos de este canal Cristian Nada, les doy la bienvenida a quienes hayan venido de otro canal recomendado y los que llegaron acá por casualidad, bueno, también muchas gracias por estar acá, espero que este video se les haga interesante, ameno, que los estimule intelectualmente. Hoy quería hablar de un tema súper interesante, muy popular, hablan en todos lados sobre eso, que es el fin de la historia. Ustedes dirán, ¿qué le pasa a este tipo? ¿De qué está hablando? ¿No? Y creo que a simple vista pareciera ser un tema un poquito raro, que no tiene que ver con nada, tal vez. Pero no se equivoquen, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Lo que vivimos hoy en día, en Latinoamérica específicamente, en Sudamérica y en el resto del mundo, pareciera ser justamente este regreso de la historia. Algo que parecía que estaba enterrado. Bueno, tengo que ir al principio, porque todo esto parece muy descolgado, que no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo, tal vez, si no están metidos en el tema. Así que voy directamente al comienzo de esta idea en los tiempos modernos. La imagen que tengo acá es no sé en qué país de Europa Oriental, la Unión Soviética tal vez, no creo, y que muestra justamente, bueno, el derribo de una estatua, no sé si de Lenin, de alguno. Bueno, esta imagen, ¿qué quiero decir con esta imagen? La caída de la Unión Soviética, la caída del bloque oriental, el fracaso del comunismo, que fue el gran suceso de fin del siglo pasado. El fracaso del comunismo. El comunismo parecía que... En realidad esto es algo que no se habla mucho, pero los intelectuales occidentales, la gran mayoría, para la década del 80 estaban seguros de que la Unión Soviética era un país que iba a durar muchísimo tiempo, que el sistema soviético era un sistema duro, que tenía consenso, que la gente quería eso. Y distintos autores, inclusive los que estaban, o especialmente los que estaban especializados en lo que estaba sucediendo en la sociedad soviética, habían llegado a la conclusión de que el sistema soviético era firme porque tenía un buen sistema de seguridad, porque, bueno, obviamente había un gran espionaje, la disidencia había sido dominada, estaba en muchos casos infiltrada por el Estado, y porque, bueno, y este sistema era además muy fuerte porque la gente lo había aceptado. Lo había aceptado como algo bueno, como algo inevitable. Entonces los sovietólogos occidentales decían, no, la Unión Soviética, listo, hay que pensar cómo convivir con esta potencia durante muchísimas décadas más, siglos. La Unión Soviética cae. En 1991, en 1989 ya cae el muro de Berlín. Empieza a desmantelarse todo el sistema de alianzas militares y políticas de Europa Oriental y en 1991 cae la Unión Soviética, que toma a muchísimos por sorpresa. Hay sin embargo un bando, que lo tengo que decir acá, que eso no los toma por sorpresa, que es, esto es políticamente incorrecto, pero es la verdad, que son los neonazis. Mucho, muchas no, pero algunos de neonazis norteamericanos, europeos y demás, venían hablando ya desde la década del 60-70 de que el sistema soviético tenía grandes fallas y que era probable de que cayera o que se transformara en otra cosa. Decían, no, tengan cuidado, los rusos se mantienen firmes como nacionalistas. El nacionalismo ruso resurgió en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial y viene resurgiendo más. Y la cultura rusa se quiere imponer. Y mucha gente, soviéticos de origen ruso, son más que comunistas, nacionalistas. Y es probable que eso en algún momento pase algo. Es inestable. Y tuvieron razón. Si bien el nacionalismo no es la única razón por la cual la Unión Soviética colapsa, es sin duda alguna
uno de los factores principales por lo cual colapsa la Unión Soviética, justamente el nacionalismo. No solo el nacionalismo de los lituanos, estonios, letonios, ucranianos, no, sino el nacionalismo ruso también. Muchos rusos querían volver a ser Rusia, no la Unión Soviética, sino Rusia. Bueno, ¿qué pasa? Que en la Unión Soviética, en el bando capitalista hay algarabía, felicidad, incredulidad. Y no tarda mucho en que la intelectualidad capitalista desarrollara teorías que justificaran el triunfo del capitalismo. El más importante de esto fue, o por lo menos el que realmente hizo el libro que nos interpela con respecto a esto, es Francis Fukuyama con El fin de la historia y El último hombre, donde, bueno, dice básicamente el capitalismo es el único sistema posible, ya está, se acabó todo, se acabó la historia, listo. Lo que vamos a tener por delante es, el mundo se va a volver democracia, bueno, los países que no sean democracias se van a volver democracias, liberales, y van a adoptar el sistema capitalista. Los países que queda alguno por ahí, bueno, no importa. Los países que están atrasados se van a ir desarrollando y van a ir alcanzando el nivel de los países más desarrollados y van a ser capitalistas y todo. El fin de la historia, ya está. Es una cuestión de discutir los detalles, pero básicamente se acabó todo. Entonces este tipo, Francis Fukuyama, ¿de dónde vino? ¿Qué pasó? ¿Por qué hablaba de esto? ¿Qué le pasaba? Obviamente sí, el sistema capitalista, los intelectuales del capitalismo tenían que salir con alguna idea y explicar lo que no habían predicho. Esto es muy gracioso porque los intelectuales capitalistas, como dije previamente, estaban convencidos de que el sistema soviético iba a durar muchísimo tiempo. No es que los capitalistas decían, no, el sistema soviético se va a caer, ya está. Obviamente estaba la cuestión de propaganda, pero si vos vas a lo que ellos decían en sus libros sobre el tema, decían, no, la Unión Soviética va a durar muchísimo tiempo. Equivocación total. Entonces, bueno, salieron rápido a decir, bueno, ¿qué pasó? Francis Fukuyama al toque. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿De dónde viene esta idea? ¿Fue meramente que cuando cayó la Unión Soviética y tuvieron que salir con algo? No. Esto es lo más fascinante de todo. No. De hecho, Francis Fukuyama es alumno de un tipo que no me acuerdo el nombre, perdónenme, búsquenlo, que a su vez había estudiado con una de las figuras intelectuales más importantes del siglo XX y más olvidadas del siglo XX. Nadie se acuerda de este tipo. Nadie se acuerda de este tipo. Pero es uno de los tipos más influyentes intelectualmente y políticamente del siglo XX. Estoy hablando de Alexandre Kojève. No sé si lo pronuncié bien, no importa. Alexandre Kojève. Kojève era un ruso que había vivido en la Unión Soviética, de una familia alta, de clase alta. Había vivido durante la Revolución Rusa. A la familia le había ido mal en la Revolución Rusa. Y él fue detenido, no está muy claro por qué. Y cuando sale de la cárcel, él siempre fue un intelectual. Pero cuando sale de la cárcel, uno diría, bueno, una persona de clase alta que es metido preso por las autoridades soviéticas, seguramente va a ser un furibundo anticomunista. Un furibundo... No, lo que pasó fue que él sale como un comunista convencido de la cárcel. Él toda su vida se identificó como un comunista. Algo fácil, ya de por sí ya nos damos cuenta que hay algo muy particular sobre esta persona. ¿Y qué es lo que pasa? Kojève, en realidad, después, bueno, se emigra, va a París, donde estudia más en profundidad Hegel, que ya él sabía de Hegel. Él es es hegeliano. Hegel, si no lo conocemos, es el filósofo probablemente más importante de los últimos siglos. Algunos dirían Kant, algunos dirían Nietzsche. Pero quien más influyó fue Hegel, de alemán. Hegel influyó en el pensamiento de todos los demás filósofos que se oponían a él, o no, bueno, Marx, el marxismo nace de un estudioso de Hegel, que era Marx toma o intenta tomar mucho de Hegel, la dialéctica, el desarrollo de la historia, lo desarrolla Hegel. Yo no soy un experto en Hegel, pero lo que me interesa de Hegel es que Hegel ya había dicho en el siglo XIX, la historia
terminó. Lo dice Hegel en el siglo XIX. Dice, bueno, la historia es una sucesión de hechos que llevan más bien al autorreconocimiento del hombre. El hombre, ¿cuál es el objetivo de la historia? Que el hombre se reconozca como un ser libre, igual a los demás. Listo, es eso. Te lo estoy resumiendo. Seguramente hay mucha gente que sabrá de Hegel y me dirá, estás totalmente equivocado. Puede ser. La obra de Hegel es amplia, es difícil de entender. Hay muy poca gente que se realmente entiende o cree entender a Hegel. Y acá me voy a refugiar en algo. Me voy a refugiar en algo. Que es que en su lecho de muerte, Hegel dijo, solo una persona me entendió. Y agregó, pero ni él realmente me entendió muy bien. Así que listo, ya está. Con eso podemos lavarnos las manos todos y decir, bueno, Hegel mismo dijo que nadie lo entendió. Es muy difícil. Pero lo que él estudia mucho de la historia de la filosofía y la historia, el pensamiento humano, al ser humano como ser histórico. Y él había dicho, la historia terminó. Ya, bueno, con el surgimiento de Napoleón y todo eso, él veía el fin de la historia. Pero él, vuelvo a decir, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el fin de la historia? ¿Por qué Hegel decía el fin de la historia? Fukuyama, después la Unión Soviética decía el fin de la historia. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Qué está pasando con todo esto? Y es algo fascinante, para mí por lo menos, es fascinante. Lo que pasa con todo esto es que justamente, volviendo a Hegel, Hegel vio que cuando el hombre, el ser humano, se reconoce libre, y especialmente con el tema de la Revolución Francesa, pero no solo eso, sino distintos movimientos políticos que hay alrededor del mundo, y el pensamiento humano, cómo va evolucionando, y cómo el hombre empieza a tener más valores, más conciencia de lo que es, y de lo que puede ser, y de los derechos que tiene. Entonces para él, ya que el ser humano llegara a la conclusión de que es libre, saliendo eso desde el medioevo, que era un mundo jerárquico totalmente, donde vos nacías en un estamento y era muy difícil que salieras de ahí. Nacías siervo, morías siervo, lo más probable. Nacías en una familia de herreros, morías como herrero, etcétera, etcétera. Y que a través de la historia eso haya desembocado en que el ser humano se diera cuenta, no, somos libres, revolución francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Y cómo la historia de la filosofía también se va desarrollando. Entonces Hegel dice, bueno, la historia se va desarrollando dialécticamente. Y el fin es este. El fin es que el hombre se reconoció como un ser libre. Ya está. Entonces una vez que eso, llegamos a ese punto, sí, lo único que queda es que todo el mundo se dé cuenta. Francia llegó primero, pero bueno, desde Francia con Napoleón expandió esa idea en Europa y de allí el resto del mundo y después, y listo, en fin. Lo que queda es que todo el mundo llegue a eso. Y después ya está. No hay más historia. Porque la idea de la historia, más bien, el objetivo de la historia era llegar a eso. Entonces, Kojève toma esta idea y la desarrolla más. Entonces el tipo dice, inclusive llega a decir, bueno, sobre el nacionalsocialismo, sobre el nazismo, sobre Hitler, sobre Mussolini, dice, bueno, no importa, esos son meramente formas políticas que van a seguir desarrollando a sus países y al fin y al cabo van a desembocar en lo mismo. No hay problema, no se preocupen. Bueno, está bien, sí, guerra mundial, todo lo que vos quieras. Pero ya está. Una vez que lo derrotamos, listo, ya está. ¿Para qué sirvió el nazismo? ¿Para qué sirvió el fascismo? Bueno, porque el fascismo y el nazismo, a pesar de sus partes malas, ¿qué hicieron? Dieron más derechos a los trabajadores, mejoraron la infraestructura aquí y allá. Son parte de la historia. No es algo raro. Son parte de la historia, es cómo se desarrolla el ser humano. Y él fue uno de los impulsores e intelectuales detrás de la Unión Europea. Hoy en día uno de los actores geopolíticos y económicos más importantes del mundo. La Unión Europea. Y este tipo, este ruso comunista, que nunca dejó de ser comunista, fue uno de los cerebros de la Unión Europea. Yo diría el cerebro de la Unión Europea. Escondido, oscuro, desconocido,
pero súper influyente. ¿Y cuál era su actitud con respecto a la Unión Soviética? Bueno, él no vivía en la Unión Soviética, obviamente, pero fue a la Unión Soviética después, volvió a ir a la Unión Soviética, fue a Japón, viajó por todo el mundo. Su idea era esta, muy similar a lo que pensaba sobre los nazis. Decía, bueno, no importa, la Unión Soviética está bien, tendrá represión o lo demás, pero no importa, dice, él no importa. Ellos van a desarrollarse hacia donde estamos yendo nosotros, y nosotros hacia donde están yendo ellos, hacia una síntesis dialéctica, y vamos a terminar todos en un mismo sistema mundial. Ya está. Obviamente, estoy resumiendo, es un pensamiento mucho más rico, con más matices, pero la idea principal era esa. ¿Y por qué hablo de Alexandre Kojève? Porque nadie habla de este tipo que tenía razón. Este tipo dijo, va a haber un sistema mundial único antes de que subiera Hitler al poder. ¿Ok? Este tipo vio todo lo que iba a pasar décadas antes que pasara. Décadas antes de la Unión... Bueno, antes de que existiera la Unión Europea, él pensó en la Unión Europea. Antes que alguien pensara que Polonia, Rumania, Bulgaria y Rusia iban a ser capitalistas, él decía, sí, van a llegar a lo mismo, vamos a llegar a lo mismo. Y nosotros vamos a tomar cosas de ellos también. Y pasó. Y pasó, de hecho pasó. Y de hecho estamos en un sistema único global, hoy en día. Entonces por eso creo que es valioso retomar el pensamiento de Kojève. Y ahora va la parte mala. Porque todo esto fue, bueno, un paneo general de quienes habían predicho el fin de la historia, o habían dicho que iba a haber un fin de la historia, y que de hecho, en cierto sentido, tienen razón. Y estamos en un mundo unipolar, con un solo sistema, con valores dominantes que dominan todo el mundo. ¿Qué es la parte mala de todo esto? Que Kojève había llegado a una conclusión siniestra en los últimos años. Él había dicho, bueno, ok, vamos hacia esto, la gente es libre, vamos a desarrollar el potencial de la gente, etcétera, etcétera. Pero había vislumbrado que el sistema que se iba a instalar, una vez que se asentara todo, digamos, cuando todos los países sean democracias liberales, capitalistas, o el sistema que fuera, tal vez no necesariamente democracias liberales capitalistas exactamente así, pero que iba a haber un solo sistema mundial. Él, en los últimos 2 años, como dije previamente, vislumbró que esto iba a llevar a que se desarrollaran dos clases. La clase del pueblo, una clase del pueblo que iba a tener la cuestión material bastante resuelta. Iba a haber comida, iba a haber bienes para la gente. Pero que al haber cierta prosperidad y al haber tantos bienes, la gran mayoría del pueblo, el 99% de la gente, iba a entrar en una especie de esclavitud, en el cual iban a estar totalmente saciados y no iban a buscar ningún cambio social. Y gobernando por sobre este 99%, iba a haber un 1% de una clase dominante, iluminada, quienes iban a realmente entender esta dialéctica histórica y a dónde llegó el sistema mundial y por qué se llegó, y que iban a gobernar eternamente en un sistema de esclavitud perfecta, ya que los esclavos no ya de algo opresivo, sino esclavos de su propia saciedad, esclavos del status quo, y este sistema iba a durar para siempre. Entonces esto al final de su vida le dio una manera de pensar un poco siniestra, un poco pesimista, porque él no creo que le haya gustado tanto esto. Al resolverse todas las distintas contradicciones sociales y llegar a la prosperidad, él decía que ya está, se acabó todo y ¿qué va a pasar? Bueno, justamente el surgimiento de una clase iluminada, 1%, tal vez menos, que entendía lo que estaba pasando. Y el 99% no le interesaba, porque como tenían comida, tenían entretenimiento, Hoy en día la situación no es tan lejana de lo que él preveía. No es tan lejana. Las películas de Marvel, ¿qué son? Entretenimiento. Popular. Exitoso. La gente tiene comida, la gran mayoría sí. La pobreza se está acabando, sí.
Entonces hay señales de que el sistema cogeviano, esta sociedad de esclavitud perfecta, la esclavitud que no es esclavitud, pero es esclavitud al mismo tiempo, se está desarrollando ante nuestros ojos. Y que el sistema único, como digo yo en mis otros videos de mi otro canal, es el modelo chino aparentemente. Ese parece ser el modelo que va a ganar. Es decir, un gobierno duro, que mantenga cierta conservadurismo social, para decirlo así, que mantenga prosperidad económica y un férreo control de los puntos estratégicos en un mundo que va a ser de constante crecimiento económico, de libertad económica, bueno, pareciera ser que ese es el sistema que está ganando hoy en día. O mejor dicho, la facción, sí, el sistema que se está armando ante nuestros ojos, se está pasando a tiempo real. Entonces muchos de los alumnos y gente que se fue influida por el pensamiento de Kojève terminó teniendo una visión negativa del futuro. Y muchos de los que hoy en día se reconocen como mucha gente lo ve como gente degenerada, que no tiene sentido lo que están diciendo, o escapista. Inclusive Foucault, que tanto se lo cita, eh, buscan un escape a ese futuro distópico. Algunos dirían futuro utópico, para otros es futuro distópico. Buscan una salida a todo esto. Entonces, llegan los intelectuales a una crisis que se mantiene hasta el día de hoy de qué es lo que va a pasar. ¿A dónde vamos? ¿Vamos a eso? ¿Se acabó todo? Si se acabó todo, ¿qué hacer? Si ya está todo resuelto. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Ya tomándolo desde otro punto de vista, bueno, también quería decir, bueno, Benjamin Disraeli, que fue un primer ministro británico en el siglo XIX, había escrito un libro inclusive sobre un gobierno mundial que iba a satisfacer la necesidad de la gente, iba a también tener una élite iluminada que iba a gobernar sobre la gran mayoría de la gente. También quería hablar muy brevemente de, acá ven, un intelectual, Jack Donovan. Yo lo voy a decir que es un intelectual, no sé si da la talla para alguna gente, a mí no me interesa, para mí es un intelectual, Jack Donovan, norteamericano, que también habla del triunfo de la nada. Él dice, más bien no habla del fin de la historia, sino de la nada. Yo no sé si leyó a Kojève, pero mucha gente llega a la misma conclusión por distintos lados. Habla de la nada, de que la modernidad es el triunfo de la nada, y que él, bueno, su solución para eso es volver a los valores más tradicionales, al tribalismo, a la masculinidad más tradicional, y darle significado. Su lema es Start the World, es decir, empezar el mundo, empezar el mundo de vuelta, como apretar un reset, y para empezar desde abajo, digamos, que el sistema colapse y empezar desde abajo, de la tribu, desde la sangre y suelo, de las nuevas tradiciones, y volver a las raíces básicas de la humanidad. Esa es su solución al problema cogeviano del fin de la historia. Pues hay otros que tienen otras soluciones. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Si es que es un problema. ¿Es un problema? Yo creo que sí es un problema. ¿Hay una solución a este problema? Yo creo que sí. Y yo creo que la solución está en cómo uno plantea el problema en primer lugar. Yo creo que lo que está pasando en Latinoamérica, en Hong Kong, en Irak, en distintas partes del mundo, se está mostrando que la historia no terminó. Y que la noticia de su muerte fue algo prematura, como dice esa frase. La noticia de mi muerte fue algo prematuro. Bueno, la noticia de la muerte de la historia fue algo prematura. La historia parece que está volviendo con todo, con toda la fuerza, con toda la furia. Y estamos entrando en tiempos peligrosos. Y mucha gente dice, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es volver a las raíces, como dice Donovan. La respuesta es dejarnos llevar por el sistema y disfrutar de lo que nos da las maravillas tecnológicas, disfrutar de las películas de Marvel y de la comida y de lo que nos puede dar el sistema para vivir en una especie de felicidad manufacturada.
¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo, el horizonte de la humanidad ante todo esto que está sucediendo? Y es muy interesante este problema y esta cuestión. Porque va más allá de las cuestiones geopolíticas, de decir, bueno, tal o cual país, qué está pasando en tal o cual país, o que, bueno, si los chinos son así, o los norteamericanos son así, o si los iraníes, o si la dictadura en tal lugar, si... No, esto es realmente algo que trasciende todo eso. Tiene manifestaciones en el mundo real, pero es más allá, va más allá de eso. Es algo que afecta a toda la humanidad. Y afecta a la existencia humana en sí misma. Para resumir muy brevemente mi pensamiento, ahora va mi pensamiento. Ya este tema se los introduzco para todos los que no lo sepan y bueno, pueden buscarlo. Y tener su propio pensamiento, obviamente. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día es, en cierto sentido, el fin. Es un fin, estamos viendo el fin. Estamos viendo el comienzo del fin. Pero no de la historia, sino del capitalismo, como lo conocemos. No creo que el capitalismo caiga 100%, como pretendían los comunistas, pero el capitalismo está en sus últimas fases. Es evidente que no da más, no porque no dé riqueza, no porque no genere riqueza, no porque no sea un sistema efectivo, no inclusive por los problemas ecológicos. Yo creo que los problemas ecológicos son graves, pero ni siquiera por eso. Sino yo creo que el capitalismo le está dando bastante a la gente, pero no le está dando lo que quiere la gente. Y ese es un problema. Cuando los sistemas se creen que le están dando lo que la gente quiere, pero la gente no quiere eso. Y no por la gente, porque la gente al fin y al cabo no sabe lo que quiere o no quiere. Es muy difícil, a veces cambia de opinión muy rápidamente la gente, justamente. Pero este sistema planteó la riqueza infinita. Planteó que si ganaba iba a haber riqueza infinita. En la Guerra Fría era muy evidente y muy constante la propaganda capitalista de que este sistema, si vos eras capitalista, te ibas a hacer riqueza, cada vez más y cada vez mejor. Y lo que tenemos es que el capitalismo, como idea, se transformó en lo que parecía ser que estaba destinado a ser, en un sistema de reproducción del capital. Se concentra mucho en reproducir el capital. Hay más riqueza hoy en día que en cualquier época histórica del mundo. Hay más riqueza que nunca. Pero esa riqueza está concentrada en muy poquita gente. Muy poquita gente que ni siquiera sé si la está disfrutando. Porque acá está el tema que dice, mucha gente en internet, en el mundo, cree que hay una élite maligna que disfruta del sufrimiento humano y que está ahí planeando contra nosotros. Que están planeando contra nosotros, probablemente. Pero que disfrutan de su riqueza, de su poder, yo creo que no. Yo creo que el capitalista más convencido y el mejor capitalista es el que no disfruta. Es el capitalista que está total y completamente abocado a generar más y más capital. Ese capitalista evidentemente no puede disfrutar de su riqueza porque su disfrute está en generar más riqueza. El capitalista más exitoso, un ejemplo de eso, lo voy a buscar ya mismo. A ver si lo conocen. Seguramente sí lo conocen, porque lo conocen todos. Y a ver si se ve. Bueno, más o menos se ve. Jeff Bezos, el dueño de, o el accionista principal será, no sé, de Amazon. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, y si no es el hombre más rico le pegan el palo. Disfruta de su riqueza, disfruta de sus miles de millones de dólares. Mi pensamiento, según las pruebas que tengo, es que no. No disfruta. Él tiene una visión y que es parte del desarrollo histórico del capitalismo, que es completar el capitalismo. Completar y absorber en el capitalismo todo lo posible. Amazon es un intento, y probablemente el mejor intento hasta ahora, de que el capitalismo se domine toda la vida de una persona. Desde principio a fin, Amazon ve todo tu historial. Amazon sabe lo que te gusta antes de que vos sepas que te gusta. Amazon sabe, inclusive hay casos donde Amazon
manda felicitaciones a una mujer sobre un embarazo que ni ella sabía que tenía. Y esto no es chiste, es verdad. ¿Y cómo puede ser? Porque al analizar los datos, pueden inclusive darse cuenta cuando una persona está pasando cambios de humor. Hasta ese punto estamos hablando. Y el capitalismo se está convirtiendo en eso, se está convirtiendo en esa especie de monstruo cogeviano que sabe todo lo que decíamos antes que nosotros nos demos cuenta de lo que decíamos. Y Jeff Bezos es simplemente un muñeco de carne de ese sistema. Si uno fuera Jeff Bezos sería otro. Y el capitalismo está llegando a eso. Algo muy siniestro donde ya la idea misma de libertad es hasta banal. Si Amazon sabe lo que vos querés y lo que te está pasando antes de que vos te des cuenta y te da lo que vos necesitas antes de que vos te des cuenta que lo necesitas, ¿hay libertad? ¿Hay libertad de algo? No, no hay libertad. Obviamente vos tenés la libertad de intentar salir de eso. Tal vez con éxito todavía se puede salir un poco de eso. Pero ¿cuál es el punto de salir de eso también? No tiene sentido. El sistema capitalista se está completando. Está penetrando cada uno de los aspectos de la vida de las personas. El aspecto emocional, el aspecto sexual, obviamente el aspecto económico, el aspecto social, de los valores, religioso, todo. Todo está subordinado a la idea del capital. Capital, el capital, el capital, el mercado, cómo funciona el mercado y cómo reproducir el capital y cómo, donde no se pueda reproducir el capital, cómo introducirse para reproducirlo ahí. Todo se vuelve mercadería, todo se vuelve intercambio, todo se vuelve valor, todo se vuelve productivo y producción. Todo. La basura se puede reciclar para generar más productos. Los fetos que son abortados se pueden vender como productos a compañías. Un hombre y una mujer ven en Tinder a la otra persona como un producto, un catálogo de productos y va pasando si le gusta o no le gusta. Todo es capitalismo. El capitalismo está a punto de completarse a sí mismo, de hacer que todo sea capitalismo. Todo, 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 de principio a fin, del nacimiento a la tumba, todo sea capitalismo, todo sea productivo, todo sea producción, todo sea generación de riqueza, todo sea participar del capital. Pero, acá está el gran pero, cuando un sistema está más cerca de completarse, es cuanto más cerca está de su destrucción. Y esta destrucción no necesariamente es rápida, no es necesariamente que toma un día, 2 días, un mes, 2 meses. Pero cuanto más cerca está un sistema de completarse, más grietas aparecen, ya que toda la atención está puesta en él. Y todo el descontento que podría haber ido a otro sistema, como por ejemplo cuando estaba la Guerra Fría, mucho del descontento podría haber ido al partido de izquierda, al Partido Comunista, a la Unión Soviética. Pero hoy en día no hay Partido Comunista de la Unión Soviética. Hoy en día la izquierda es un fantasma, sin poder, sin influencia prácticamente. Dirán algunos, bueno, pero domina el aspecto intelectual. Yo diría, no, es todo lo contrario. El capitalismo domina a la izquierda intelectualmente. Es la verdad. La gente de izquierda piensa, como todas las demás personas, en cuestiones de producción, de riqueza, de generación de riqueza. Y los que no quieren participar de eso, muchas veces terminan cayendo en el tradicionalismo, en ser reaccionarios, en buscar una solución volviendo al pasado. Y eso no es de izquierda, perdónenme que les diga. Así que estamos ante el fin de la historia, o por lo menos de uno de los fines de la historia. Estamos ante una crisis del capitalismo, estamos ante una crisis de la humanidad, y cuyo resultado va a ser, o no está definido, pero que puede ser el comienzo del nacimiento de algo nuevo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Voy a estar de vez en cuando hablando de cuestiones así intelectuales, históricas. También estoy escribiendo un libro, todo el mundo dice eso, mucha gente dice eso, pero realmente lo estoy escribiendo, donde voy a explicar a fondo todas estas cuestiones. Y si Dios quiere lo voy a publicar yo.
para que más gente se dé cuenta de lo que está pasando y de buscar soluciones a esto, porque me parece interesante y me divierto haciéndolo, ¿ok? Vos te divertís viendo películas de Marvel, yo me divierto analizando a Alexandre Kojeve y a Jack Donovan, ¿ok? Son cuestiones así. Hago lo que me gusta y este canal, como no gano ni 2 pesos haciéndolo, realmente es hacer lo que me gusta a mí. Un poco raro, a la gente le parecerá, para mí me parece fascinante, interesante. ¿Y qué más fascinante que pensar en el futuro de la humanidad y hacia dónde vamos? ¿Qué más fascinante que eso? Capitana Marvel. Por favor. Así que bueno, pongan me gusta si les gustó, compartan, suscríbanse y bueno, nos estamos viendo pronto, donde voy a hacer más videos sobre distintas cosas. Este canal sobre lo que pienso yo, lo que siento, así que puede ser cualquier cosa, puede ser hablar de geopolítica, hablar de visualpolitik o hablar de Jeff Bezos y cómo es un tipo muy pero muy infeliz, que no disfruta de nada y que el que lo cree realmente está confundido. Así que bueno, nos vemos pronto, saludos.